Calificar foros. Bienvenidas y bienvenidos a esta descripción de cómo calificar la actividad foros. Para calificar foros debemos seguir dos pasos. En primer lugar, configurar la calificación y después aplicarla. Comenzaremos, pues, por la configuración. Una vez en una de nuestras aulas, activamos el engranaje de edición y seleccionamos Activar edición. Supongamos que en la unidad primera proponemos un foro para debatir la cuestión ¿por qué debemos reconocer una dignidad al ser humano? Añadimos una actividad, seleccionamos foro y lo agregamos. Damos nombre al foro, que va a ser el mismo interrogante, y en descripción establecemos las reglas del foro, número de intervenciones permitido, extensión máxima de cada una de ellas. En tipo de foro elegimos el formato de pregunta y respuesta, y así ya tenemos establecido el marco general del foro. A continuación, nos encontramos con 4 elementos propios del diseño de un foro y, una vez establecido el diseño, podemos pasar a calificación y calificaciones, que son los dos componentes que nos permiten configurar la calificación. Asignamos una categoría a nuestro foro. Por ejemplo, va a ser una actividad que formará parte de la calificación del criterio de evaluación 1.1. Pero vemos que no podemos establecer la calificación mínima para aprobar. Esto es así porque en tipo de consolidación Moodle establece por defecto que no hay calificaciones. Por tanto, si no hay calificaciones, es lógico que no haya una calificación mínima para aprobar. Por la misma razón, tampoco tenemos activados los tipos posibles de calificación. Así pues, en el desplegable tipo de consolidación vamos a elegir, por ejemplo, la opción calificación máxima. Es decir, que la calificación que va a recibir el alumnado en este foro será la calificación de la intervención mejor calificada. Obviamente, si el alumnado solo edita una publicación, la calificación del foro coincidirá con la calificación obtenida en esa intervención. Vemos que ahora ya tenemos activado el cuadro calificación para aprobar y también los tipos de calificación. En calificación para aprobar establecemos que esta calificación será, por ejemplo, el clásico 5. Cuando en tipo de calificaciones optamos por ninguno, no tenemos activado ninguno de los sistemas de calificación. Ahora bien, al elegir escala, se nos activa el cuadro escala y podemos seleccionar el tipo de escala que vamos a utilizar para calificar las intervenciones en este foro. Si en lugar de escalas preferimos calificar mediante el sistema de puntuación, entonces se nos activa el cuadro puntuación máxima y podemos establecerla. En este caso elegimos que vamos a calificar sobre 10. A continuación podemos decidir si activar o no la opción de limitar las calificaciones a las publicaciones realizadas dentro de una fecha. El uso de esta opción nos permite mantener el foro siempre abierto a las publicaciones del alumnado, pero marcar unas fechas para calificar solo las publicadas dentro de esa horquilla. Si activamos esta opción, entonces se nos abre la posibilidad de marcar el periodo que va a ser objeto de calificación. Y una vez guardados los cambios, ya tenemos cerrada la configuración de la calificación y podemos pasar a aplicarla. En una unidad de prueba accedemos al foro que acabamos de diseñar y buscamos las intervenciones del alumnado. Una vez dentro del foro, vamos al debate en torno a la cuestión propuesta y aquí encontramos las publicaciones. Observemos que en todas se propone la opción calificación máxima, pues recordemos que en tipo de consolidación entre los 5 sistemas de calificación habíamos elegido esta opción. También podemos observar que no podemos calificar las entradas publicadas por el profesor, sino solo las publicadas por el alumnado. Y podemos calificar todo tipo de intervenciones, las respuestas que el alumnado propone a la pregunta inicial del debate y las reacciones a las respuestas de otros compañeros y compañeras. Hacemos clic en las flechas de calificar y nos encontramos la posibilidad de calificar de 0 a 10, tal y como lo habíamos configurado. Supongamos que calificamos la primera intervención con un 8 y que a la segunda, que nos parece pobremente argumentada, le damos solo un 5. Si vamos al boletín o libro de calificaciones de este alumno, veremos que la actividad foro ya está calificada y lo está con un 8, que es la nota que tenía la publicación mejor valorada. Gracias.